Ok, en los videos pasados estuvimos hablando de lo que fue el excentricismo y lo galante que fue el rococó y el barroco. Ahora vamos a hablar de su antítesis y ahora vamos a hablar de la etapa de la historia a los cuales los llamo los millennials, pero es del siglo XVIII. Sí, eran de esos que aparecían en videos de TikTok diciendo, es que en mis tiempos, no porque en mis tiempos, no es porque en los tiempos de antes. Lo peor es que ni siquiera hablaban de sus tiempos, hablaban de unos mucho más antiguos, pero en fin. Bienvenidas pequeñas criaturitas del Señor. Hoy les voy a hablar de un movimiento artístico que marcó una alta diferencia en la historia del arte, respectivamente después del rococó y el barroco. Les estaré hablando del neoclasicismo, o los milenios del siglo XVIII para los panas. Después del dramatismo y la emoción de lo que fue el barroco y el rococó, Europa necesitaba volver al orden, la claridad y la razón. Así nació el neoclasicismo, un movimiento artístico que miró hacia atrás, hacia la antigua Grecia y Roma, para encontrar inspiración en su equilibrio, su lógica y su perfección. El arte neoclásico no fue solo una moda, fue un reflejo de una nueva forma de pensar, basada en la razón, la moral y los ideales de libertad. Lo digo de manera más poética porque la verdad yo suelo llamar a estos señores los millennials de su época. Ya verán por qué. Y es que el neoclasicismo surgió a mediados del siglo XVIII, en plena Ilustración, una época en la que la razón y la ciencia se convirtieron en los pilares del conocimiento. Los pensadores ilustrados creían que, mediante la educación y el arte, el ser humano podía alcanzar el progreso y la perfección moral, como nuestros amigos los griegos. En 1738 y 1748, respectivamente, se realizaron importantes descubrimientos arqueológicos en Pompeya y Herculano, antiguas ciudades romanas enterradas por la erupción de Vesubio. Estos hallazgos despertaron un gran interés por el mundo clásico y su estética. El arte neoclásico se convirtió entonces en la expresión visual de la Ilustración, sobrio, racional y cargado de valores éticos. Frente al exceso del barroco y el rococó, el neoclásico apostó por la simplicidad, la claridad y la armonía. Además, coincidió con grandes cambios políticos, como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, donde los ideales de libertad y justicia ciudadana se representaban en imágenes de héroes y virtudes cívicas. Ahora ven por qué llamo a estos señores los millennials del siglo XVIII. Vivían demasiado metidos en, es que en el arte de antes era mejor. Son ellos, básicamente, son ellos. El neoclasicismo se caracteriza por su equilibrio, simetría y pureza formal. El arte vuelve a inspirarse en los modelos de la antigüedad clásica, buscando la belleza ideal, el orden y la moralidad. En la pintura, los temas suelen ser históricos o mitológicos, pero con un sentido cívico y moral. Uno de los artistas más importantes fue Jacques David, considerado el gran pintor del neoclasicismo. En obras como El juramento de los Horacios o La muerte de Sócrates, David representa el sacrificio, la virtud y la lealtad a la patria con una composición equilibrada y una luz clara. Otro pintor bastante destacado, de hecho, fue Jean-Auguste Dominique Ingres, quien continuó la idea neoclásica con un estilo más refinado y elegante. Su obra, La gran Odalisca, muestra cómo la precisión del dibujo se une a la serenidad y la perfección de las formas. En esculturas, que es mi parte favorita de inciso, que de hecho me encantan las esculturas neoclásicas, para mí sinceramente son majestuales. En esculturas, al igual que en la antigua Grecia, tenemos lo que es el ideal de belleza y equilibrio. Se refleja en artistas como Antonio Canova, autor de Psique, reanimada por el beso del amor, que, inciso de nuevo, es mi favorita, es simplemente hermosa, la amo. Y Paula Bonaparte. Sus figuras parecen vivas, pero mantienen una calma y pureza que evocan la grandeza del arte griego. En otro lado tenemos lo que es la arquitectura. El neoclasicismo se manifestó en edificaciones majestuosas con columnas, frontones y cúpulas inspiradas en templos clásicos. Ejemplos notables son el Panteón de París, el Capitolio de Washington y numerosas academias y museos europeos que buscaban transmitir conocimiento y equilibrio. El neoclasicismo no solo fue una estética, fue una actitud moral y educativa. El arte debía de enseñar y elevar el espíritu humano.
El neoclasicismo marcó un retorno a la razón, la serenidad y la virtud. Sus artistas buscaron en el pasado los valores que el mundo moderno necesitaba: honor, equilibrio y humanidad, desviando totalmente de lo que consideraban fue la vanidad del rococó y el barroco. A través de líneas puras, gestos contenidos y temas históricos, el arte neoclásico nos recuerda que la belleza también puede ser una forma de enseñanza y reflexión.